Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, gracias por llamar. Leandro, a ver, te hago una primera pregunta abierta. Decime, que me des vos el escenario, si vos te sentaras, ¿viste? Sos un periodista, y decís, bueno, a ver, yo voy a escribir, cómo veo las cosas. Y obviamente cada uno elige, ¿no? Porque uno elige en el momento en que va a definir cómo veo las cosas, y puede elegir la relación con la población, la relación con la derecha, la relación en la interna, lo que priorice o lo que le parezca más importante para empezar la charla. A ver, si yo le pregunto hoy a Leandro Santoro cómo está el país, ¿qué dice? No, creo que siempre uno lo primero que tiene que mirar son los indicadores socioeconómicos. Si empezáramos a hablar de la interna del Frente de Todos, estaríamos cometiendo un error imperdonable, que es pensar que los problemas de los políticos son más importantes que los problemas de la gente. Y eso ahondaría una grieta que yo veo que se está formando entre la sociedad y la política, e incluso un proceso de atomización hacia adentro del interior de la sociedad que va provocando una fractura social y una atomización social que enfrenta a distintos sectores. Así que hay que tener muy presente el tema de la indignación que surge como consecuencia de las expectativas frustradas de un sector importante de la población y atender primero a eso. ¿Y los indicadores sociales qué te dicen? A ver, te digo algo que comenté hoy a la mañana, así nos ponemos en tema los dos. Yo dije, a ver, detengámonos un rato en el momento de la elección, ¿no? En noviembre del año pasado, y miremos los indicadores que se conocen ahora, ¿no? Sí. Entonces uno mira crecimiento, bueno, Argentina es uno de los pocos países que recuperó lo que había perdido en la pandemia. Después vayamos a empleos. Es decir, bueno, en el mundo se habían perdido 230 millones de empleos, se recuperaron la mitad. En Argentina no, en Argentina se recuperaron todos los que se perdieron en la pandemia y un poco más. Después vayamos a pobreza. Digamos, bueno, la pobreza está prácticamente en los niveles de Macri. ¿Sí? Si recuperó lo de la pandemia. Vayamos a distribución, que es algo que estamos discutiendo en Argentina. Bueno, el Gini se disparó en Latinoamérica un 0,7, que es mucho, un 0,7 es un montón, y en Argentina se mantuvo igual. Ahora, la conclusión mía era, bueno, perdimos igual. Claro, porque volvimos a cuando estaba Macri. Macri también perdió con esos indicadores. Volver a Macri no alcanza, ¿no? Bueno, te doy ese disparador de lo que dije yo hoy para que ahora está bueno. Sumes lo que... A ver, vamos por parte. Primero, creo que, como decís vos, el esfuerzo del gobierno nacional se concentró en evitar que se derrumben los indicadores de producción, de inversión y de empleo. Y desde ese punto de vista creo que hay muchas cosas para celebrar, porque en realidad lo que nosotros logramos fue evitar que se cerraran fábricas y se perdieran puestos de trabajo. Lo que pasa es que la capitalización política de lo que vos evitaste es distinta que la capitalización política que lo que vos obtuviste. No es lo mismo decir, por ejemplo, no sé, creamos 600.000 puestos de trabajo, que es algo que vos has dicho, por ejemplo, en tu última columna del domingo, que decir evitamos que cierren 30.000 pymes y que se pierdan 800.000 puestos de trabajo. Entonces son cosas que hacen a la percepción de la sociedad acerca de cómo va la evolución de las cosas. Y ese es un primer punto. Yo creo que efectivamente por la inflación y por las tensiones que se generaron con la pandemia, con la guerra, bueno, y con todo este proceso esquizofrénico, digamos, de discusión política en la Argentina, donde parece que no hay deuda externa, no hay pandemia y no hay guerra tampoco, hay una distorsión entre lo que discutimos y lo que realmente pasa, lo que discutimos en los medios. Pero bueno, a ver, objetivamente el gran problema que nosotros tenemos, que es lo que altera las expectativas y lo que altera los estados de ánimo, es la inflación. Yo ahí, Roberto, creo que es importante marcar algunas causas de la inflación. Yo detecté por lo menos 4 de las inmediatas que son importantes entender a la hora de contextualizar los análisis. La primera es la inercia recibida por la gestión anterior. 54% era lo que dejó Macri, había agarrado con 22 de Cristina, entrega el gobierno con 54% de inflación. La segunda es la deuda, que eso obviamente genera expectativas devaluatorias, porque a la crisis de restricción externa habitual de la Argentina se le agregaba
un cronograma de vencimientos delirante que hacía que el mercado esté todo el tiempo apostando en contra del peso con la expectativa de que íbamos a caer en default, y el dólar es la principal variable que coordina la economía, el resto de los precios. La tercera es la pandemia, que ahí tiene dos cosas que hay que ver. Como consecuencia de la pandemia se rompieron cadenas de suministro locales y eso provocó inflación global, y por otro lado se emitieron 11 puntos del producto en 2 años para sostener el paquete COVID. La derecha, cuando se pone a criticar la emisión monetaria, hace como que en la Argentina no hubiese habido pandemia o que no hubiese habido sobreendeudamiento de la gestión anterior, que es lo que explica por qué tuvimos que emitir 11 puntos para sostener la actividad económica. Y por último, la guerra, que es un shock externo, que obviamente altera todas las ecuaciones, tanto en precios de alimento como de energía. Entonces, estos 4 puntos son los que explican la principal tensión que sufre la sociedad argentina, que es la tensión sobre los precios, mayoristas y minoristas. Agregale después desaciertos propios, problemas estructurales, todo lo que vos quieras, pero el cuadro de excepcionalidad se debe a esto. Esta es la explicación acerca de por qué nos cuesta tanto controlar un tema que es recurrente en nuestra historia, que es el aumento sostenido de precios. ¿No hay problema de ingresos además del precio? Sí, eso es otro tema. Vos me preguntabas la vez pasada, no sé si en on o en off, calculo que en on, charlando acerca de cómo veía yo lo que debería ser la agenda del Frente de Todos, ¿no? Y yo creo que hay 4 temas que tenemos que resolver. El primer punto, me parece que tenemos que resolver rápidamente y de manera equitativa y justa una política de subsidios. La política de subsidios tiene que garantizar que los que no tienen acceso a los servicios públicos o que tienen dificultades para acceder no tengan ningún tipo de restricción, y al mismo tiempo que quienes tenemos la posibilidad de cumplir con el total de la boleta lo podamos hacer, ¿no es cierto? Esto es desde Cristina cuando habló de sintonía fina, creo que fue en el 2011, se viene planteando este tema. De hecho, el concepto sintonía fina se instala para plantear este tipo de modificación. El segundo punto es una política de ingresos, como la que se ha tenido ahora con jubilados, pero de manera sostenida con el bono de 6.000 mangos, para garantizar que el resto de los sectores productivos y no productivos de la Argentina recompongan ingresos frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario. Y yo creo que acá hay que ser muy agudo a la hora de ayudar a los sectores informales de la economía, que es donde más le cuesta al Estado llegar. Y obviamente garantizar que los sectores formales y sindicalizados puedan ganar frente a la inflación. El tercer punto me parece que es una política de ingresos extraordinarios para afrontar la deuda, de combate fuerte a la evasión. Se necesita claramente esto, en el sentido de la propuesta del Senado. Y el cuarto, Roberto, es una política de retenciones que en este momento me parece que es, pero a ver, necesaria en el mundo, ni siquiera en la Argentina, como consecuencia del shock externo de la guerra, que permita que esa ganancia extraordinaria de los sectores agrarios o agropecuarios o agroganaderos se pueda equilibrar con la necesidad de la gente. Entonces son estas 4 cosas las que creo que forman parte de nuestra agenda, ¿no? La política de ingresos, la política de subsidios, para tenerlo de una concepción más equitativa, la idea de pensar mecanismos extraordinarios para conseguir recursos combatiendo a la evasión y al contrabando para pagar la deuda, y una política desde mi perspectiva por lo menos, ¿no?, de retenciones para desacoplar los precios internacionales de los locales de los alimentos. Bueno, ahí te metes en un tema que es debate hoy en el Poder Ejecutivo, ¿no? El Ministerio de Agricultura dio a conocer que el sector agropecuario aumentó sus ingresos entre marzo y diciembre en los principales granos, casi un 100% en dólares. Pero al mismo tiempo la posición del Ministerio de Agricultura es no subir las retenciones. Y hay un debate porque después hay otros ministros que sí quieren subirlo. Y ahí hay un temón, porque si hoy se reúnen empresarios, sindicalistas y el gobierno para ver qué hacen con precios y salarios. La última información es que incluso los sindicatos están pidiendo que el Ejecutivo no intervenga, que no haya un decreto para subir salarios, ni para un bono, ni para nada. Entonces, si no tenés un decreto de suba de ingresos y si no te metés con el campo, y hay un no me meto casi como política para enfrentar estas consecuencias, el impacto de la guerra que pega en todos lados, ¿no? Pega en Alemania, pega en Francia, bueno, pero nuestro problema es Argentina. Hay un tema ahí. Vos acabás de dar una posición, una persona cercana a Alberto acaba de decir, yo subiría las retenciones. Bueno, eso está en debate en el gobierno. Sí, claro, pero cada uno habla desde el rol que tiene. Yo no hablo por el Poder Ejecutivo porque soy parte del Poder Legislativo.
Y además te quiero ser franco, o sea, no es una opinión que he discutido con el presidente porque no tuve la oportunidad, es una opinión que formulo a partir de la lectura que yo hago sobre la realidad socioeconómica de nuestro país. Entiendo que puede haber preocupaciones porque el caso particular de la Argentina hace que cuando vos pensás en políticas de ingreso tengas un factor de distorsión que en otros países del mundo no tenés, que es el tema de la cultura inflacionaria. Entonces, obviamente que cuando vos querés arreglar una cosa, a veces se te desarregla por otro lugar, porque ya sabemos cómo funciona la estructura que forma precios. Y se entiende entonces que haya que ser cuidadoso en el anuncio y en la instrumentación. Te diría que incluso a veces es más importante ser cuidadoso en los anuncios que en las instrumentaciones, porque un mal anuncio de una medida puede hacer que esa medida naufrague inclusive antes de nacer. Pero la verdad es lo que pienso yo, o sea, yo creo que son temas que deberíamos poner en discusión. A mí me gustaría incluso que la política... Hoy lo dijo Leopoldo Moró a la mañana, temprano, y ahora lo estás diciendo vos. Y la verdad que yo después no sé si se puede hacer o no se puede hacer, pero subir las retenciones es, no digo inocuo, pero le rasca muy poco al sector agropecuario vos sabés que entre 2019 y 2015 habían aumentado sus ingresos en dólares, ingresos netos, según su propia revista Márgenes Agropecuarios, un 200% en dólares. Ahora pegan otro salto de 100%. ¿Te imaginas que es poco lo que le haces a ellos? Bajás el precio de los alimentos y subís los ingresos fiscales. Es decir, es muy win-win-win esa medida, ¿no? Sí, claro. Ahora, bueno, no se está tomando. Déjame decir algunas cosas en relación a retenciones, ¿no? Primero, digamos, está claro que acá hay una ganancia de guerra extraordinaria que obviamente, seguramente habrá puesto contento a los sectores que se dedican a la producción y a la comercialización, pero que presionan y generan tensiones en la base de la pirámide social que son inaceptables. Entonces yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que por lo menos por un tiempo, mientras dure la guerra, esta situación debería merecer una respuesta dura del Estado, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, el campo no va a perder plata porque estamos hablando de precios excepcionales. O sea, estamos hablando, yo creo que te lo he escuchado a vos o te lo he leído incluso. O sea, volver al precio anterior a la guerra, yo, con retenciones móviles. Bueno, y ahora digamos tres cosas en relación a las retenciones también, porque yo creo que se le ha dado poca importancia. En primer lugar, que es que el gobierno, en el intento de fortalecer cadenas de valor, de fortalecer el entramado industrial, hizo tres modificaciones importantes con las retenciones. El primero es a los incrementales de la industria automotriz, que se le quitó y se le bajó retenciones para que puedan exportar. El segundo es a las pymes, ¿no? Con la exportación simplificada, las pymes dejaron de pagar retenciones para exportar. Y el tercero, que fue el más importante, fue a los servicios intensivos del conocimiento, que en el año 2018 el gobierno le sacó retenciones. Se lo había puesto Macri, Roberto, las retenciones a los servicios intensivos en conocimiento, ¿no es cierto? Y fue un reclamo de la industria y del sector durante mucho tiempo. Bueno, el gobierno agarró y corrigió eso, pensando en que la Argentina obviamente tiene que ganar competitividad en otros mercados. Entonces, cuando hemos tenido la suerte o la posibilidad de que las finanzas y la estructura política económica de nuestro país permitió ayudar a los sectores que generan divisas con medidas de esta naturaleza, se hizo, ¿no es cierto? Como se ha logrado también, por ejemplo, en pandemia, ayudar a sectores de la producción bajando aportes patronales y contribuciones. Ahora, cuando el momento requiere un esfuerzo mayor de otros sectores de la sociedad, con la misma legitimidad con la cual en algún momento se tomó la decisión de favorecer un sector, se le puede pedir transitoriamente que contribuya a ese sector que está teniendo ganancias extraordinarias con la salud y la vida de la gente, porque el problema de los alimentos, a diferencia de otros bienes y servicios, es que es vital para la existencia. Entonces, me parece que acá hasta salta el debate ideológico de izquierda y derecha, es una cuestión humanitaria, ¿no? Pero bueno, la decisión por ahora no se está tomando. Y otra cosa que venimos discutiendo acá, y viste que yo te llamo un poco para que te sumes a nuestros debates, ya estamos por la mitad del mandato, un poco más, ya se empiezan a tomar decisiones, viste, los gobernadores, se adelantan las elecciones, si no, o sea, todo movimiento hoy es importante. Macri ya dijo que va a hacer lo mismo pero más rápido, pero después empezó a dar precisiones sobre qué quiere decir eso, ¿no? O sea, él dijo, yo el primer día del gobierno iría al equilibrio fiscal, esta vez no lo haría de a poco, y además bajaría los impuestos, con lo cual si vos tenés un déficit fiscal del 3 y vas a bajar los impuestos y te vas a ir al 5 y después vas a ir al equilibrio, harías un ajuste quizá de los más grandes que hemos tenido en Argentina. Sin embargo, aún ante esa amenaza,
a nosotros nos cuesta tener puntos en común para ir a una unidad de verdad. Digo una unidad de verdad porque esta unidad de hoy es, qué sé yo, ¿viste? Hay una especie de guerra fría, no es ni unidad ni no unidad, estamos en un limbo y claramente está generando discusiones. Y sin embargo no se logra una unidad de verdad, una unidad para enfrentar ese peligro. Es decir, nos unió el espanto sigue estando, pero ya no nos une. ¿Qué reflexión te merece eso? En principio que hay que tratar de, por lo menos nosotros, los militantes políticos, los dirigentes políticos, tenemos que tratar de evitar de hablar del interno en los medios de comunicación, porque a veces una declaración sacada de contexto puede ser una chispa que incendie la pradera. De hecho, yo he visto cómo compañeras y compañeros se trenzan en debates sin haber tenido la intención de iniciar esos debates, ¿no? Porque además la derecha necesita avivar el fuego de linterna del Frente de Todos, porque mientras más debilitado está el Frente de Todos, más fácil es hacer todo eso que decías vos recién. Entonces no hay que caer en esa ingenuidad, ¿no es cierto?, o en esa provocación. En segundo lugar, creo que la discusión es necesariamente programática y de ideas. A mí el debate ideológico me parece que suma, incluso el debate programático. Lo que no suma es la agresión. Y acá es un llamado también a todas y a todos, de todos los sectores. La sociedad en general está muy agresiva, como consecuencia de estas frustraciones, de esta situación horrible que tuvimos que pasar por la pandemia. Y nosotros desde la política tenemos que dar el ejemplo de bajar el tono del debate y evitar las agresiones personales y las descalificaciones personales. Lo tenemos que querer más, Roberto. La verdad es que yo puedo tener muchas diferencias con muchos compañeros, pero las diferencias que tengo con Juntos por el Cambio o que tengo con esa derecha reaccionaria son infinitamente mayores. A mí me puede gustar más un estilo u otro, está claro. O sea, yo de hecho, hasta con Alberto, a quien aprecio en lo personal, digamos, tengo diferencias de estilo, de forma, que me gustaría que sea distinto, digamos, pero eso es un debate absolutamente secundario, es un debate que para nada puede trastocar el compromiso político que tenemos todas y todos de sacar la Argentina adelante. Y bueno, entonces yo creo que esos debates, digamos, que son legítimos por ahí en otro contexto, o esas discusiones que pueden llegar a ser legítimas en otro contexto sobre estilos, intensidades, en este contexto de excepcionalidad, donde la sociedad está tan tensionada, por todo esto que dijimos recién, por las tensiones inflacionarias, por la incertidumbre frente a lo que puede pasar con el empleo, requiere que nosotros tengamos una actitud más amorosa entre nosotros y fundamentalmente más tolerante, ¿viste? Los nervios, las inquietudes son todas legítimas, las dudas son legítimas, pero tenemos que ser más tolerantes y la única forma de sobrepasar este momento es discutiendo de política, de economía, datos duros sobre cuestiones que tienen que ver con la solución de los problemas de la gente. Es por ahí, me parece, ¿me entendés? O sea, es esto. Bueno, che, a ver, ¿se puede poner retenciones o no se puede poner? Unos decían, bueno, con el trigo es al cohete ponerlas ahora porque ya liquidaron, entonces busquemos otro mecanismo. Otros dicen, no, tenemos que poner retenciones para desacoplar el precio de los alimentos y no solamente la de las harinas. Bueno, hay que buscar una forma para compensar pérdida de poder adquisitivo del salario. Esos debates son interesantes, ¿no es cierto? Son los debates que fortalecen. Los debates que no fortalecen son los de las agresiones, así que yo no soy quien para dar consejos, pero lo que trato de hacer es de ser más tolerante con mis compañeras y mis compañeros, menos soberbio y tratar de aportar a la unidad, entendiendo no solamente que el adversario está enfrente, sino entendiendo fundamentalmente que la única forma, Roberto, que tiene el campo nacional y popular, al que no le sobra mucho, de poder llevar adelante un programa de protección de la sociedad y de las grandes mayorías populares, es tratando de reducir al mínimo las diferencias y mucho más las personales que podemos llegar a tener entre nosotros. Y otra cosa que comentábamos hoy, yo pensaba al principio que el lawfare era un reemplazo de las dictaduras porque ya no había espacio por las cosas que habíamos sabido de las dictaduras. Y ahora empiezo a sospechar que el lawfare es una forma crónica de sostener el neoliberalismo, ¿no? Que las dictaduras, viste, que duraban 2 años, 3 años, la que más duró fue 7 años, qué sé yo. Y el lawfare sigue actuando aun cuando vos ganás las elecciones, ¿sí? Es decir, vos no saliste del lawfare como saliste de la dictadura. Vos cambiaste presidente, el lawfare sigue existiendo, ¿no? Y puede volver a la derecha en un par de años y el lawfare será entonces más feroz. Pasan cosas como que ahora sabemos que uno de los capos de la AFI de Macri, un hombre estable de la AFI, dijo, no, esto no fue contrapropismo, ¿no? Esto fueron Arribas y fueron Magdalani los que nos mandaron a poner las cámaras y no pasa nada.
aparecen los cuadernos con 4 letras distintas, es decir, tira toda una investigación que metió preso a dueños de medios, incluso, que metió preso, y no pasa nada, no se habla de eso, ¿no? Es decir, el encubrimiento del lawfare es parte del lawfare, y uno empieza a pensar que fue muy inteligente de parte de ellos cambiar las dictaduras por el lawfare, porque el lawfare puede ser crónico, puede ser perpetuo, puede existir siempre, ¿no? Porque además mantiene el statu quo de la relación de fuerzas a la vez que lo utiliza. Y me parece que estamos en una trampa en la que no estamos haciendo un buen diagnóstico de cómo se sale y que condiciona todo, porque mañana puede hacer un decreto del gobierno y se lo puede parar un juez. Ya pasó, con el decreto que regula las telecomunicaciones y la tecnología de la información, las TIC y las telco. Claro. Vos fíjate que poca zozobra, ¿no?, que generó esto del peritaje sobre los cuadernos. Sí, a ver, yo creo que alguna vez lo hemos charlado también. Son estos temas que vos tenés que abordar al principio del gobierno cuando tenés todo el respaldo popular, ¿no? Macri hizo la modificación de la Corte Suprema por decreto los primeros días de diciembre del 2019 y empezó a trasladar jueces y a meter mano ahí los primeros días del 2019. Tenía claro qué es lo que quería hacer. Nosotros, aprendiendo de esa experiencia y de tantas otras, tendríamos que haber hecho al principio, me parece a mí, una auditoría general, transparentar, porque ¿sabés cuándo se acaba el lawfare? Cuando entra la opinión pública, la sociedad, a conocer cómo funcionan estas cosas, ¿viste? Yo creo que sí, perdimos una oportunidad en ese momento, ¿viste? Porque hubiese significado un impulso enorme, porque vos pensás que estas definiciones después llevan a modificaciones institucionales que tienen que pasar por el Parlamento. Entonces, no se puede por decreto transformar la estructura del Poder Judicial y menos después de haber perdido las elecciones de medio término. Creo que el laburo en serio se tendría que haber hecho en ese momento. Ahora, digamos, la verdad que yo también tengo la misma preocupación, e incluso es una preocupación regional, no es algo que nos pase solamente a las argentinas y a los argentinos, ¿no es cierto? Mirá lo que le pasó a Evo, mirá lo que le pasó fundamentalmente a Lula, que lo terminaron metiendo en cana, lo destituyeron de una manera vergonzosa y nadie dijo nada. Creo que es un tema que la política tiene que tratar en alianza con la sociedad civil. O sea, que hay que involucrar a la gente para que no parezca un tema de los políticos, porque también la derecha se defiende advirtiéndole a la sociedad que acá hay una operación de la corporación política para proteger sus privilegios. Entonces, eso dificulta muchísimo el tratado de la opinión pública. Y entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y no caer en esa forma de discutir este tipo de conflictos y plantear formas más creativas, más innovadoras, que permitan que la gente, como por ejemplo con este ejemplo que pusiste vos, o sea, se saca un decreto para poner un límite al aumento de precios de la comunicación por Internet en plena pandemia, donde era tan importante los Zoom, el uso del WhatsApp para los chicos, para la familia, para hacer la tarea, para trabajar, y sin embargo, por un amparo, la justicia frena eso y hoy las empresas te ponen el aumento que quieren de televisión por cable, de Internet, de lo que sea. Y bueno, es ahí el punto donde me parece que nosotros tenemos que buscar una alianza con la sociedad civil para explicar cómo opera el poder real. Y también acá hay una cosa, mira Robert, la política consiste básicamente en dos instancias, ¿no? La primera es la articulación social, es la construcción política por articulación de segmentos, de distintos sectores, intelectuales, clases medias, movimientos sociales, sindicales. No podemos perder de vista esta articulación, porque esto es lo que permite producir cambios estructurales, o sea, hacer el esfuerzo por construir una cadena, como diría Laclau, equivalencial de demandas con sectores que son diversos. No podemos perder de vista que la diversidad es fortaleza. Y el segundo lugar es la construcción de hegemonía. O sea, hegemonía es dirección intelectual y cultural de la sociedad, es acción política, es acción intelectual, es poner el foco y la energía en lo que verdaderamente vale, que para mí tiene que ver con las ideas que verdaderamente cuestionan las relaciones de poder. Las relaciones de poder, no solamente en la justicia, sino en todas las esferas de la sociedad, son jerárquicas y son desiguales. O sea, nosotros tenemos que transformar esas relaciones de poder en relaciones de autoridad democrática, que son distintas a las relaciones de poder vertical. Y bueno, eso es un debate que tiene que dar la política con inteligencia y lograr convencer a la sociedad que esas peleas son las que valen. Y por eso hay que alejarse de la pelea de los políticos. Leandro Santoro, muchas gracias.